Bueno, buenos días a todos, a los colegios que se han apuntado para escuchar esta presentación. El objeto de la presentación es explicar una faceta de ingeniería, de los posibles trabajos y la posible dedicación profesional que puede dar estudiar una ingeniería. Nos vamos a centrar hoy en todos los temas que es de la ingeniería en relación con el desarrollo sostenible, con la ayuda al tercer mundo, etc. Y lo vamos a desarrollar con ejemplos que vamos a explicar, ¿no? La presentación la va a coordinar Marta Reina, que es ingeniero del ICAI y que trabaja también en la asociación de ingenieros y que ha estado trabajando durante muchos años en ONGs. Marta, a partir de ahora ya todo es tuyo, toda la coordinación de la presentación. Mil gracias por la presentación y mil gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Buenos días a todos y bienvenidos. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre ingeniería para el desarrollo sostenible que hemos organizado entre 3 instituciones. En la organización de esta mesa está participando el Comité de Universidades, Formación y Empresa del Instituto de la Ingeniería de España. Participa también las Escuelas Católicas de Madrid y estamos participando desde la Fundación Ingeniería para el Desarrollo. Por daros una pincelada sobre la Fundación, deciros que es una institución desde la que movilizamos a los ingenieros y a las empresas para que pongan su conocimiento al servicio de un mundo más justo y sostenible. Desde la Fundación lo que hacemos es impulsar proyectos sociales que queremos empujar, todos ellos, por supuesto, del ámbito de la ingeniería, algunos en España, otros en países en vías de desarrollo, y la vía que tenemos para poder hacerlo es involucrando a la comunidad de ingenieros, en ocasiones a quienes todavía no lo son y son estudiantes y colaboran con nosotros a través de sus trabajos fin de grado y sus trabajos fin de máster, y en otras ocasiones a través de la involucración de ingenieros que ya son profesionales, que están en activo, o incluso profesionales que ya se han jubilado y nos regalan su tiempo y su conocimiento a través del voluntariado. En la sesión de hoy queremos mostraros cómo la ingeniería puede y debe ser una magnífica herramienta para solucionar los grandes retos sociales que tenemos hoy como planeta y como humanidad. Grandes retos que están identificados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que constituyen la hoja de ruta de la humanidad hasta el 2030. Son unos objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Y en su consecución tenemos que involucrarnos todos, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y nosotros también como ciudadanos. Desde la ingeniería podemos contribuir a la consecución de todos estos objetivos, pero también es cierto que hay algunos en los que tenemos más capacidad de trabajar, como son el objetivo 6, el 7 o el 9, porque no son más específicos. Deciros que la dinámica que vamos a tener en la sesión de hoy es una mesa redonda que vamos a terminar a -10 para que nos queden 10 minutitos en los que los alumnos que queráis podáis hacernos las preguntas que os surjan sobre lo que hemos hablado. En cualquier caso, la sesión será grabada y podrá verse después lo que hemos hablado. Si os parece, damos paso a la mesa ya, para no perder tiempo con introducciones, y os presento a los participantes. Los participantes que van a hablarnos aquí hoy son 3 ponentes de lujo. Son Carlos Ruiz, Julio Isman y Patricia Gómez de Olea. Carlos Ruiz es graduado en el ICAI de la promoción 2020 y luego hizo un Biological and Environmental Engineering Master en la UAP, promoción 2022. En la actualidad, Carlos está trabajando para la Fundación Entre Culturas desde Chad. Y ya os aviso que su conexión puede ir y venir, que a veces le pasa. Julio Isman es un ingeniero ya senior, es ingeniero electromecánico del ICAI de la promoción del 73. Él ha tenido una riquísima carrera profesional
ya está jubilado y de su carrera profesional, pues posiblemente lo que más nos interese destacar a nosotros hoy aquí es que, bueno, pues los últimos años de su vida profesional impulsó y puso en marcha la Fundación Acciona. En la actualidad, como os digo, está jubilado, es patrono de la Fundación Ingenieros ICAI para el Desarrollo y es el responsable de los proyectos de energía. Él se remanga mucho y está al frente de los proyectos ligados al ámbito energético. Y en tercer lugar tendremos a Patricia Comediolea. Patricia es ingeniera del ICAI de la promoción 2021. En este momento ya está trabajando en el ámbito energético, trabaja en Engie Solutions y está basada en Francia. De hecho, se ha conectado hoy desde allí. Julio ha tenido un problema para venir, con lo cual, aunque el orden que teníamos previsto es la intervención primero de Carlos, de Julio y de Patricia, si no hubiera llegado a Julio cuando le toque, te colamos, Patricia, y luego damos paso a Julio cuando él pueda venir, ¿ok? Vale, Pues, aunque creo que ya está. ¿está aquí? Ah, Sí. perfecto. Es que no lo veo yo desde aquí. Venga, pues estupendo entonces. Empezamos. Y empezamos con las intervenciones de los participantes, que es lo interesante. Y empezamos con Carlos. Carlos, ¿por qué crees que ser ingeniero es una buena forma de tener impacto? Bueno, gracias Marta por tu introducción generosa. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Perfecto. Pues bueno, esta pregunta me parece muy adecuada y para empezar la respuesta voy a citar a Richard Feynman, un científico muy importante para la teoría cuántica del siglo XX, y él en su biografía comentaba que la educación o nuestras elecciones educativas, especialmente las universitarias, él las veía como una caja de herramientas de estas que tienen un hueco para el martillo, otro para el taladro, pero todo ya muy delimitado, en el que nosotros elegimos cuáles son las herramientas más útiles para enfrentarnos a la vida real, ¿no? Al mundo real. Y que por tanto nunca debemos pensar que educarnos o formarnos es algo que nos cierre alguna puerta, sino que siempre es algo que nos va a dar más posibilidades y nos va a hacer más libres de decidir qué podemos hacer y qué no. Evidentemente, si uno decide ser ingeniero, pues seguramente nunca pueda ser médico. Lo que sí que puede ser es todo aquello que podría haber sido sin ser ingeniero. Y yo creo que eso es un punto de partida muy importante. ¿Por qué creo que la ingeniería es una buena manera de tener impacto? Creo que las herramientas que se ganan durante la carrera de la ingeniería son súper versátiles y a mí personalmente en mi corta carrera profesional ya me han demostrado que la versatilidad, ¿no? Que yo creo que es un poco uno de los puntos fuertes de nuestra carrera, el ser útil en multitud de situaciones en las que tener impacto muy, muy diferentes, ingeniería. Y para poneros en contexto un poco más o para caer a tierra, pues he traído 3 ejemplos un poco de mi vida personal o profesional, donde así lo creo. El primero ocurre nada más empezar la carrera. Estamos terminando primero de carrera y la gente un poco más mayor que nosotros, de tercero o cuarto, dicen que quieren montar un equipo de motos de competición. Mis 2 mejores amigos de la carrera y yo somos los 3 más jóvenes que nos metemos en este equipo, que en principio éramos 8 chalados, como nos tacharon en la propia revista de la universidad, queriendo hacer una moto. Y bueno, ese equipo, ese pequeño sueño, al final la gente nos apoyó, hubo otros locos que creyeron en nosotros y durante la carrera pudimos vivir una experiencia de competición prácticamente profesional, porque pues pasábamos por fabricación de piezas, proveedores, hasta puesta a punta de una moto y hacer realmente una competición de carreras de velocidad en Motorland. Eso fue en 2015, el nacimiento del ICAI Speed Club, y ahora mismo el ICAI Speed Club es la asociación más grande de la historia de la universidad, porque tiene más de 120 asociados. Hay un proyecto de un coche eléctrico, un Fórmula E, una moto eléctrica. Entonces, yo creo que es un primer ejemplo impresionante de cómo nosotros, que yo evidentemente no sabía cómo construir una moto cuando llegué a la universidad ni cuando terminé primero,
pero ya en ese primer año había adquirido algunas herramientas que me permitieron aprenderlo durante el siguiente año y medio, a mí y a mis compañeros, y así pelearnos con la vida real. Y yo creo que este es el acento que pongo. Creo que la ingeniería te permite aprender cosas que no sabes de manera muy, muy rápida. Y ahora, bueno, dentro de todo el cambio a la movilidad sostenible, el ICAI Speed Club ha tenido un impacto muy grande, no solo en los alumnos y en la experiencia universitaria de formación, sino también en la propia idea de universidad del centro, bueno, de la investigación asociada a ICAI, que ahora pues están avanzando mucho en tema de movilidad eléctrica y movilidad sostenible. Entonces, esa fue una primera experiencia muy, muy interesante, al comienzo y durante los 5 años de carrera. Al terminar la carrera, me surgió una maravillosa oportunidad de ir a Zimbabue a hacer mi trabajo de fin de grado. Pues claro, también yo que siempre he tenido una mentalidad muy social, ¿no? Y de estar con las personas y un poco aventurera también, pues cogí la oportunidad encantado. Yo fui allí a hacer un proyecto de biogás que hice y que trabajé en él, pero fui dentro de un grupo de compañeros, éramos 8. Y tras un mes, pues hubo desbandada general y me quedé yo solo en Zimbabue. Y yo creo que lo que yo hice lo podría haber hecho cualquier ingeniero que realmente tenga vocación de ingeniero. Pero un poco la historia que quería contaros era la de la piscifactoría que veis en medio. ¿Por qué? Porque ese proyecto de la piscifactoría era de un compañero mío que sabía un montón, pero que no había terminado. Cuando él tuvo que marcharse, pues lo que veis ahí era un agujero, como una pista de tenis cavada 1 metro de profundidad en el suelo, y nada más. Y yo, como podéis imaginaros, no tenía ni idea de cómo funcionaba una piscifactoría, cómo alimentar los peces, cómo cambiar el agua, oxigenar, no tenía ni idea. Y entonces hubo unos días que podemos llamar de transmisión de conocimiento, en los que de manera súper apresurada y con el apoyo de Internet, que es una fuente infinita de información, pues él me transmitió todo lo que él consideraba, él tampoco era un experto, era un estudiante como yo, que debíamos hacer. Y bueno, la última imagen, que es así un poco más humorística, pues a mí me encanta porque al final pues hubo allí, pudimos meter cientos de peces. Esto era un proyecto dentro de un orfanato para generar una fuente de ingresos al centro. Y bueno, a día de hoy, 4 años más tarde, o 3 años más, no, 4 ya, 4 años más tarde, va a ser en verano, pues esa piscifactoría está produciendo cientos de peces cada mes que se venden, que sirven de alimento para la comunidad y para los propios niños del centro. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Y la siguiente y última, para terminar, fue un poco mi experiencia más dentro del mundo científico, de la investigación científica, que yo siempre había tenido mucha pasión por ella. Surgió cuando yo llegué a Barcelona a hacer el máster. Yo ya sabía que lo mío era o sea, que yo quería poner el foco en el medio ambiente y en la sostenibilidad dentro del mundo de la ingeniería, porque al final la ingeniería es como la frase de Spiderman, ¿no? De que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Fabricamos las armas, las bombas y muchas cosas que hacen que este mundo sea peor y no mejor. Yo en ese momento, aunque tenía mucha pasión por la velocidad y a lo mejor había sido esa la primera chispa, a lo largo de la carrera me di cuenta de que la sostenibilidad era en lo que yo quería ser un experto realmente. Y me fui para Barcelona. Allí, en el máster de Ingeniería Biológica y Ambiental, compartí clase con una gran mayoría de gente que había estudiado biotecnología y un pequeño porcentaje de ingenieros químicos. Yo cuando estaba ahí, la verdad que enseguida me quise poner a investigar, y a pesar de no tener un salario, me empecé a interesar por cuestiones de compostaje de plásticos, ¿no? Plásticos biodegradables. Y en este laboratorio que veis a la izquierda, pues me dieron un poco la oportunidad de entrar. Pero donde realmente creo que di con la tecla, ¿no? O vi como el hecho de ser ingeniero fue absolutamente diferencial, o ingeniero industrial aquí concretamente, fue que 3 meses después de que yo entrase a investigar allí, surgió una oportunidad en el Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC, que estaba en el campus de la UAB,
porque era una gente que trabajaba con baterías biodegradables y querían construir un dispositivo, que es el de la derecha, que es un esterilizador de agua. Básicamente, esa luz que sale ahí es ultravioleta y mata microorganismos para hacer potable el agua. Y necesitaban a alguien pues, que supiese de biodegradabilidad, supiese de bacterias, supiese de toda la parte biológica, pero que pudiese soldar microchips, montar un circuito electrónico y construir finalmente ese dispositivo, que ese prototipo lo hicimos en el laboratorio nosotros. Y claro, de todos los candidatos que había, yo tenía la... Carlos, te nos cortas. Te nos cortas, Carlos. Es lo que tiene el directo, ¿eh? Que esto pasa, él está conectado desde chat y ahí la conexión ya sabemos que no es buena. Si queréis, pasamos a Patricia. ¿Os parece que pasemos a la siguiente? Esta es un poco mi experiencia. Mira, aquí está. Vale. ¿Me habéis perdido? Te hemos perdido un pelín al final, pero solo al final. O sea que nada, lo damos por bueno el último minutillo, que es el que nos hemos perdido. Carlos, mil gracias. Perfecto. Pues venga. A vosotros. Pasamos ahora a Julio Isman. Julio. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenido, bienvenido. Se oye. A verte aquí. Yo voy a contar un poco qué es lo que hace un ingeniero, cómo ha sido mi carrera profesional en diferentes etapas y qué lecciones he aprendido de cada una de estas etapas, ¿verdad? Bueno, empecé a estudiar ingeniería, entonces la carrera de ingeniero electromecánico, sin saber muy bien qué era aquello, es verdad, pero bueno, era razonablemente buen estudiante y me advirtieron todo el mundo, oye, que esto de la ingeniería es difícil, que los números, que todo esto es complicado, etcétera. Pero bueno, se me dio bien, no se me dio mal. Y el primero, pues aprobé todo y dije, bueno, esto no es tan difícil como dice, ¿no? En el segundo, pues me dediqué a otras cosas, dediqué menos tiempo al estudio de las materias y al final me suspendieron en junio y en septiembre. Y entonces, cuando suspendías en el ICAI, algunas asignaturas tenías que repetir con todo el curso entero. Por lo tanto, me había abocado a repetir todo segundo con todas las asignaturas, incluso las que ya había aprobado anteriormente. Pero en ese segundo año le dediqué especialmente a un tema que me llamó la atención y que me gustó, que era la electrotecnia, la electricidad. Curiosamente, toda mi vida profesional me he dedicado a este tema. Por lo tanto, las lecciones es... Primero, no os angustiéis qué carrera queréis hacer, ya la iréis descubriendo. Y cada vez los problemas son más multifacéticos, intervienes, como ha dicho Carlos antes, en temas que son colaterales a tu carrera, pero que se necesita el aporte de tu conocimiento y tu experiencia. Y la segunda lección es que a veces un contratiempo que surge puede ser una oportunidad al mismo tiempo. Por tanto, los contratiempos hay que asumirlos y buscar esa oportunidad. Después de mi carrera profesional entré en el año 1973, me incorporé a Hidroeléctrica Española, después Iberdrola, y desarrollé mi actividad como ingeniero de protecciones y control, fundamentalmente en grandes centrales y en subestaciones, en centrales nucleares, en la parte eléctrica, de control y protección, en las centrales hidráulicas, térmicas de gas y renovables también, tanto en España como en México y en Brasil, donde Iberdrola tenía y sigue teniendo algunas filiales. En los últimos años estuve como director general de ingeniería de Iberdrola, que en definitiva es gestionar ingenieros, gestionar ingeniería. Pasa de ser un experto en algo muy concreto a poder gestionar personas técnicas con un conocimiento especializado. Aquí la lección para mí fue que la especialización, el conocer bien una materia concreta en un campo muy determinado, te aporta seguridad de planteamientos y es muy importante. En un momento determinado, en 2004, decidí abandonar la empresa y estuve colaborando con una ONG que ayudé a promover desde sus inicios, que era Energías Sin Fronteras. Bueno, ¿y qué es Energías Sin Fronteras? Y entonces ahí estaba también aplicando mis conocimientos y mi experiencia para facilitar acceso a la energía de personas que no les llegaba a las redes eléctricas convencionales
mediante sistemas fotovoltaicos aislados, de tal forma que participé en iluminación pública en determinadas localidades en Benín, la electrificación en centros de salud en la República Democrática del Congo, la electrificación de escuelas en Guatemala. Y de esta actividad saqué una lección, que es que el mundo real va más para allá de lo que era mi campo de experiencia, ¿no? Y que a veces salir de la zona de confort, la zona en que nos encontramos cómodos, tiene su recompensa. Y evidentemente aquí la recompensa es ver que había personas que cambiaban su modo de vivir. Daros cuenta que estar sin electricidad, bueno, podéis hacer un ejercicio de imaginación desde que os despertáis por la mañana, suena el despertador, la ducha, agua caliente, tal, todo eso no es factible. En el 2008 me incorporé a Acciona para crear su fundación, Acciona Microenergía, y participé en el desarrollo de una forma de electrificar viviendas que pudieran pagar personas muy pobres en sitios donde no llegaban las redes, y esto hacerlo de forma que permaneciera en el tiempo, que fuera sostenible. Este modelo, que estuvimos dándole vuelta entre algunos compañeros, lo pusimos en marcha creando una organización que es una pequeña empresa eléctrica que suministraba electricidad en sitios remotos con paneles solares en Perú, actualmente tanto en la zona de la sierra como en la zona de la selva, en la Amazonía. Más tarde en México, en el estado de Oaxaca, y posteriormente tuve oportunidad de estar implementando este modelo de electrificación en 3 campos de refugiados en Etiopía. Este proyecto se vio interrumpido por el inicio de una guerra civil, y actualmente, que está la parte norte de Etiopía parece que pacificada, se ha reanudado actualmente cómo dar electricidad, cómo facilitar acceso a la energía eléctrica en campos de refugiados a las familias que viven allí. En esta etapa también estuve participando en lo que era el apoyo para el acceso a la energía limpia, que fuera uno de los objetivos de desarrollo sostenible, porque había su duda, porque anteriormente no se había considerado, pero era evidente, cada vez más evidente, que estar en una sociedad tan tecnificada, que necesita energía para todo, para educación, para salud, para generar recursos, para incluso vivir dignamente, pues era un requisito imprescindible. Y así es como el objetivo 7 contempla el acceso a una energía asequible para los más vulnerables y una energía limpia, no contaminante. Mis lecciones en ese periodo, pues primero, que se puede hacer mucho desde la ingeniería para transformar los aspectos que no nos gustan de la sociedad actual. O dicho de otra forma, para hacer más habitable este mundo, y sobre todo hacérselo a las personas que tienen más dificultades para vivir, ¿no? Y después descubrir también que la energía no es una cuestión técnica, fundamentalmente, perdón, sino que tiene un aspecto social muy importante. Bueno, hemos vivido estos años cómo la energía nos ha cambiado la vida en muchos aspectos. Bueno, esto es extensible mucho más extensible a los casi 1.000 millones de personas que no tienen acceso a energía en este mundo. Y desde el 2020 que me jubilé, como ha dicho Marta, pues participo en el patronato de la Fundación de Ingenieros de ICAI, que el ánimo es llevar a nuestro colectivo, que son ingenieros inactivos, que son ingenieros jubilados y demás, que se puede aportar conocimiento y experiencia que ellos tienen para apoyar y asesorar técnicamente a organizaciones sin fines de lucro. De tal forma que colaboramos con diferentes organizaciones, como es Cáritas, Manos Unidas, etcétera, apoyando a estas organizaciones para que la vida sea menos difícil a personas con problemas. Bueno, pues mil gracias, Julio, mil gracias y enhorabuena por toda esa carrera profesional. Pasamos ahora a la intervención de Patricia. Patricia, ¿qué te hizo ver que la ingeniería puede ejercerse desde el impacto y que puede ser una herramienta para cambiar el mundo?
Bueno, gracias Marta, bueno, gracias a Carlos y a Julio también. Y a ver, yo diría que no he tenido una experiencia única que me haya hecho ver que el ser ingeniera pueda tener un impacto, sino que ha sido un poco la suma de distintas experiencias. Por un lado, yo vengo de una familia en la que hay bastantes ingenieros y creo que he podido ver desde que soy pequeña pues que siempre eran bastante activos, siempre estaban ayudando, siempre han sido muy dinámicos, y creo que es algo que eso desde pequeño pues al final se te acaba quedando un poco grabado. Creo que eso por un lado siempre influye, y luego yo en la carrera hice, bueno, ingeniería industrial también en ICAI, y estuve 2 años en Francia, o sea que hice la mitad de la carrera en Madrid y la mitad en Francia. Y ahí el modelo era bastante distinto porque además del aspecto académico, pues también había muchísimas asociaciones de estudiantes en las que uno podía implicarse, y iban desde hacer proyectos humanitarios hasta asociaciones para pues, proyectos sociales de educación o de impacto medioambiental. Yo en particular, la verdad es que no hice ninguna de esas. Hice o sea, principalmente participé en una asociación que acogía a todos los estudiantes internacionales que venían al campus, y venían de muchísimos países distintos. Y quieres que no, al final sí que te das cuenta de que cada uno viene de un entorno muy distinto y de que los retos son todos distintos, pero hay retos comunes, y creo que frente a eso pues me abrió bastante la mente a ver todo lo que había por hacer, digamos, no solo en España o en Francia, sino en otros países. Y dentro de esos 2 años sí que tuve la ocasión de hacer un proyecto que fue mi trabajo de fin de grado, con una asociación que ayudaba a un pueblo en Níger, un pueblo que se llama Dogonduchi, y mi trabajo consistía en ayudarles a dimensionar una instalación para almacenar alimentos, y también una pequeña instalación solar de placas solares que alimentaran electricidad para responder pues, a las necesidades de energía, tanto de ese edificio de almacenaje de alimentos como de otras necesidades del pueblo. Y ese proyecto me gustó mucho, me pareció muy interesante pues, todo el tema de acceso a la energía y de ayudar a desarrollar zonas que quizás sean que son más pobres, más humildes, más vulnerables. Y decidí que me gustaba esa vía, y que al volver a Madrid, que me empecé a hacer el máster también en ICAI, pues que quería dirigirme un poco hacia esos mundos de energía, medio ambiente y, si posible, pues impacto social. Entonces, al volver, entré en el máster de Medio Ambiente y Gestión de la Energía, que era completamente nuevo, así que era un poco también a la aventura para ver pues, a qué sectores me podía abrir luego a la hora de trabajar, y la verdad que no me arrepiento, porque al final es el sector en el que trabajo hoy, y creo que me hizo también ver pues, todos los sectores en los que uno puede tener impacto desde la ingeniería, ya sea impacto social, sea impacto medioambiental, porque tratamos muchos temas distintos de economía circular, de tratamiento de residuos, de energías renovables, de contaminación del aire y del suelo. Y a veces yo creo que también hay temas, pues a lo mejor como el tratamiento de residuos, que no suena muy atractivo a veces, pero me parece importante porque creo que es algo que a lo mejor en zonas pues, o en países más afortunados, como por ejemplo pues, en España o en general Europa, quizás no le damos tanta importancia, porque es algo que damos por sentado, cuando hay zonas en las que es un gran problema de calidad del aire, problema de contaminación del suelo, de contaminación del agua, que luego influye pues, en la calidad de los alimentos que cultivas, por ejemplo. O sea que en realidad es el máster realmente, digamos que si tuviera que decir una cosa, es que me dio ese mensaje de que todo está conectado, de que todos los problemas o retos, mejor que problemas, conectados con temas de medio ambiente y de energía, al final todo tiene su impacto en la sociedad. Entonces, eso ya confirmó mi interés por trabajar en un sector en el que
bueno, además, o sea, yendo un poco más allá de lo que es la ingeniería clásica, pues pudiera hacer proyectos que tuvieran un impacto positivo alrededor mío. Hice unas prácticas en el tema de tratamiento de residuos y ahora pues trabajo, como ha dicho Marta al principio, en una empresa energética que se llama Engie. Es francesa, pero que también está en España. Y he tenido la suerte de hacer un programa en el que voy cambiando de trabajo los primeros años. Entonces he variado bastante. El año pasado, bueno, empecé en noviembre de 2021 y trabajé en un equipo en temas de movilidad sostenible, o sea, que desarrollan estaciones en las que producen hidrógeno, que es un gas, para alimentar vehículos, pues camiones, buses, etcétera. Y el resultado, bueno, lo caricaturo un poco, pero el resultado al final es que cuando tú conduces un vehículo alimentado por hidrógeno, emites menos, mucho menos, no emites casi, en comparación pues, con los vehículos clásicos, los motores de combustión clásicos que existen hoy en día. Y ahora, desde el mes de octubre, trabajo en un equipo en temas de industria, o sea que mi trabajo básicamente consiste en visitar fábricas de clientes industriales y ayudarles a entender pues, cómo pueden mejorar, para empezar a reducir su consumo de energías fósiles y les proponemos opciones para que pues, o consuman más energía verde o pongan en marcha acciones de eficiencia energética. O sea que es muy distinto. He pasado de un mundo de transporte y movilidad sostenible a industria y creo que eso es una gran... Bueno, para mí está siendo una gran experiencia y es un buen ejemplo de que desde la ingeniería puedes trabajar en sectores muy distintos y aportar tu granito de arena de maneras muy distintas. Y de hecho, bueno, creo que la ingeniería no es la única manera, pero creo que, como decía Carlos, te da muchas herramientas para tener un impacto que puede ser bastante significativo. Y luego, en paralelo, me gustaría decir que no solo a través de lo que uno hace profesionalmente se puede tener un impacto, sino que tú como ingeniero también puedes participar en proyectos de voluntariado, por ejemplo. Entonces, además de lo profesional, bueno, yo participé en un proyecto que se llama Technovation, que a lo mejor alguno conoce porque bueno, está dirigido a alumnos más o menos de vuestra edad, creo, en el que básicamente durante un año guiaba a un equipo de chicas adolescentes y el objetivo era que ellas eligieran un tema y crearan una aplicación para ayudar a la sociedad alrededor de ellas. Entonces ellas elegían el tema y tú les ayudabas pues, en la parte más técnica para la programación de la aplicación, etc. Entonces, una vez más, un ejemplo de algo muy distinto, de una herramienta que te da la ingeniería, que son pues, bases de programación, que luego tú desarrollas más o menos según lo que quieras hacer, pero que te ayuda pues, a participar en ese tipo de proyectos que luego tienen un impacto positivo. Y bueno, también hice mi TCM con la Fundación Ingenieros ICAI y eso también creo que me permitió ver el tipo de acciones o el impacto que uno puede tener ser ingeniero o ingeniera. Lo que hicimos con Marta y con la Fundación fue crear pues, nuevas soluciones para pues, nuevas soluciones o nuevas iniciativas de impacto social o medioambiental llevadas por la Fundación. Y, por ejemplo, bueno, esto como anécdota, si queréis, creamos un podcast en el que entrevistábamos a ingenieros, ya fueran estudiantes o ingenieros ya graduados o con una carrera más o menos larga. Y el punto común de todas esas personas era que tenían o un trabajo o habían participado en proyectos o tenían una carrera profesional relacionada con estos temas de lo que llamamos la ingeniería con propósito, que al final es un poco pues, el tema que nos une hoy aquí. Y eso, creo que sin tener a lo mejor experiencias tan largas como por ejemplo las de Carlos, voluntariados más largos o un proyecto como el de la moto, todas esas acciones, tanto a nivel profesional como personal, voluntariados, etcétera, me han hecho ver que bueno, la ingeniería realmente es una herramienta para poder cambiar el mundo. Y creo que también una cosa importante que decía Julio, que es que tampoco hay que
ponerse una presión extra para cambiar el mundo, porque el mundo entero no lo vas a poder cambiar. Pero sí que creo que ser ingeniero tienes pues muchas capacidades y muchas herramientas para poder tener un impacto real en el, en el mundo alrededor tuyo. O sea, el impacto a lo mejor no va a ser a nivel global, pero son proyectos que sí que te van a ayudar a la sociedad alrededor tuyo, y lo bonito es que pueden ser en temas muy distintos, como decía, pues tanto movilidad como proyectos humanitarios, como en temas de industria, incluso en el sector médico, por ejemplo. Creo que tenemos una amplia variedad de temas en los que podemos actuar, y me parece que, bueno, sepáis o no lo que queráis estudiar, es una opción muy interesante porque te abre realmente a muchos sectores. Y bueno, ya está. Creo que eso es todo por mi parte. Mil gracias, Patricia. Yo creo que nos has dado muchas pinceladas también, y que estos chicos que nos están escuchando se pueden ir como inspirados con muchas ideas que les pueden remover y hilos de los que pueden tirar si quieren, ¿no? Vamos rematando la mesa. Aquí tenemos una última pregunta para cada uno de los tres ponentes, que va muy orientada a que, bueno, cada uno podéis dar los consejos que queráis, ¿no? Los que os hubiera gustado recibir a vosotros cuando teníais 17 años. Carlos, ¿qué diría el Carlos de hoy al Carlos de 17 años? Gracias, Marta, y gracias a todos el resto. Yo le contaría la historia del bambú japonés, que me contó un gran profesor que tuve en ICAI, Alberto Carnicero. Él me contó él nos contó en clase que el bambú japonés es un árbol muy especial. Carlos, intenta quitarte porque tú ¿El vídeo? A ver, ahora me veis un poco mejor. Mejor. Bueno, el bambú japonés es un árbol muy especial porque tú plantas su semilla y lo riegas a diario, cada 2 días, y no crece nada, ¿no? Durante todo un año hay que estar regándolo y no crece nada. Y tú continúas regándolo y pasan 2, 3 y hasta 7 años puede estar el bambú japonés sin brotar, ¿no? Pero al 7º año, generalmente, es cuando empieza a crecer, y en ese momento se convierte en el árbol que tiene la tasa de crecimiento más rápida de todo el reino vegetal. Se han llegado a registrar hasta 96 centímetros en solo 24 horas de crecimiento. Y él hizo así una pausa y dijo: vosotros ahora, como estudiantes, en el colegio, en la universidad, sois como el bambú japonés, ¿no? ¿Qué está haciendo el bambú japonés todo ese tiempo? Echar raíces. Está echando unas raíces fuertes, afirmándose para luego poder crecer bien. Entonces, esa preciosa historia yo quería compartiros para deciros al final que no tengáis prisa, que la vida cada etapa de la vida es maravillosa y cada paso debe ser disfrutado. Que no tengáis miedo a equivocaros, porque nadie tiene ni idea de cómo le va a cambiar la vida o de qué va a despertar una pasión. Algo que era... Yo, por ejemplo, dejé la biología en 3º de la ESO y luego me acabé haciendo un máster en eso. Pues no tenía ni idea, ¿no? Y que no tengáis miedo ni a equivocaros ni a hacer algo diferente de lo que hace el resto de algo poco convencional, porque si algo realmente es una vocación y no es un capricho, si algo es una vocación, como que estaréis dispuestos a darlo todo, ¿no? A sacrificar muchas cosas para cumplir con esa misión. Y bueno, esto es un poco lo que le diría, la pequeña chapa que le daría a mí yo de 17 años. Mil gracias, Carlos. Julio, ¿qué le diría el Julio de hoy al Julio de 17 años? Bueno, yo tengo que cambiar la pregunta y lo siento, Marta, porque el Julio que tenía 17 años se sitúa en 1967. En 1967 no teníamos móviles, no teníamos internet,
el entorno era otro completamente diferente. No todo el mundo tenía televisión y era en blanco y negro. O sea, este es el mundo que tenía el Julio de 17 años. Por tanto, mi pregunta, la pregunta que tú me haces la voy a tratar un poquillo. ¿Qué le diría yo, desde mi experiencia, a un Julio que hoy tuviera 17 años, ¿no? Perfecto. En el entorno actual? Y yo apunto aquí como 4 mensajes claves, 4 o 5 mensajes claves. Vamos a ver si los puedo sintetizar y no perdernos excesivamente. Primero, vivimos en un mundo lleno de posibilidades. Por lo tanto, mi consejo es: sé curioso, siempre mantén la mente abierta. No sabes por dónde te va a llevar el mundo. Muchos de vosotros vais a dedicar vuestro mayor tiempo profesional a profesiones que ni siquiera no se han inventado. Y esto es muy importante. Es decir, el mundo va a ser radicalmente diferente. Pero entiendo que el conocimiento, la formación sólida, actualmente es muy importante. Pero este conocimiento de nada sirve si no está regido por valores y principios. Y ahí mi consejo es: hay que cultivar también la parte esta de profundizar qué principios y valores son los adecuados, son los que realmente os motivan y queréis abundar en ellos. El tercer tema es que nos encontramos en un entorno con retos muy importantes. Tenemos grandes desigualdades en este mundo, tenemos un reto amenazante de cambio climático provocado por nuestra forma de comportarnos con respecto a la naturaleza y el uso de recursos naturales. Tenemos un impacto en la biodiversidad, en la flora, en la fauna, y tenemos un panorama posible de agotamiento, por lo menos de límites que ya se están viendo en algunos recursos naturales. Y ahí la contribución de cada uno de vosotros, la contribución de esas personas que tienen 17 años, es importantísimo para revertir esta situación. Yo diría que está en juego la supervisión de la raza humana, y es así, y hay que descubrir cómo podemos afrontarlo. Y la referencia al pasado no nos vale, hay que descubrir el futuro. Es lo que llamamos el desarrollo sostenible. Y ahí la ingeniería es un factor fundamental para transformar ese mundo. Insistir en que, ya lo han dicho mis compañeros, para decidir en qué os queréis dedicar, no importa que no lo sepáis ahora mismo, lo iréis descubriendo. Primero, yo diría que es bueno descartar lo que no queréis dedicaros. Y yo ahí diría que es el lado oscuro, ¿no? Es no queréis dedicar a achicharrar el mundo en base de incentivar más el uso de combustibles fósiles, tampoco incentivar todo lo que es odio, violencia, etc. Y por otro lado, os recomendaría dedicaros, claro, a hacer que las personas puedan vivir mejor en un mundo en equilibrio con la naturaleza. Por tanto, lo importante es sentir que lo que haces en tu día a día es prepararte para ser de utilidad a los demás, especialmente a los que tienen menos posibilidades, a los que la vida se ha puesto más difícil. Yo terminaría muy brevemente con un concepto asiático que es el Ikigai, que es: oiga, lo ideal es dedicarse a algo que os guste, en primer lugar, y yo creo que por este orden, por lo que os pagan. Hay una anécdota de un presidente de una gran compañía americana, donde él, que fue ingeniero químico, cuando salió a la carrera, empezó a trabajar y dice: es maravilloso esto, dice, me pagan por lo que me gusta hacer, esto es único. Por tanto, es importante, porque hay que vivir dedicaos a algo por lo que os paguen, es decir, por lo que se os produzca valor por parte de los demás, y por último, por lo que seáis buenos. Y eso tiene que ver mucho por lo que os gusta, porque dedicaréis mucho tiempo. Y este concepto de Ikigai yo creo que es el que os aconsejaría seguir. Y nada más, muchas gracias. Mil gracias, Julio, mil gracias. Pues nos queda Patricia. Patricia, ¿qué le diría la Patricia de hoy a la Patricia de 17 años? Bueno, para empezar, yo creo que la Patricia de hoy la Patricia de los 17 años no se imaginaba que estaría donde está ahora. Y hay bastantes cosas que decir. Lo primero,
en lo que se refiere a la ingeniería, yo estoy completamente de acuerdo con, pues, con lo que han dicho mis compañeros. No es la única manera de tener impacto, pero si decidís ir por esa vía, que tenéis tiempo para elegir y para pensar, merece la pena, y el esfuerzo merece la pena porque siempre tiene recompensa. Y como decía Carlos, pues a veces se tarda más, a veces se tarda menos, pero el esfuerzo siempre merece la pena. Eso es lo primero que diría. Y el trabajo también creo que es bastante importante en la sociedad en la que vivimos, además en la que me parece, no solo por el motivo que voy a decir, pero bueno, entre otras cosas, por la cantidad de información que recibimos y a la que tenemos acceso todos los días, y sobre todo a todas las redes sociales. Creo que es muy fácil encerrarse en una burbuja y no ver un poco lo que está pasando alrededor, y están pasando muchas cosas. O sea, no solo hablamos del cambio climático, de guerras, de pobreza a secas, de pobreza energética. Creo que los retos son muchos y es muy fácil eso, encerrarse en su burbuja y decir, bueno, yo voy a seguir un camino un poco clásico y mientras que yo esté bien, todo va bien. Al final tú vives en un ambiente y en un mundo en el que creo que es fácil eso, encerrarse en su burbuja. Entonces, la otra cosa que diría es que no dejéis que el mundo actual, que a veces pues, puede ir un poco todo muy rápido y ser un poco estresante y no siempre es fácil, no dejéis que os encierren en una burbuja, sino que siempre estéis abiertos a aprender y a empezar proyectos nuevos y a participar, a construir una sociedad más sostenible. Y bueno, creo que eso es muy importante, el no perder el ánimo con todos los problemas que puedes ver alrededor, porque bueno, una de las herramientas que hablábamos antes de herramientas para construir el futuro, sois vosotros. O sea, son las personas que están hoy estudiando, que van a entrar en la universidad. Somos nosotros que estamos trabajando, claramente, pero también los que van a ayudar a crear la sociedad del futuro, pues es vosotros. Y creo que eso, que es importante ser abierto y siempre aprender y no encerrarse. Otra cosa que me parece importante es que a lo largo del camino, ahora pues cuando tengáis que elegir lo que queréis estudiar, o incluso más tarde, siempre pueden surgir obstáculos, siempre puede haber problemas y pueden ser tanto, bueno, dificultades académicas, dificultades económicas, pueden ser problemas personales, y eso es algo que no va a cambiar porque, bueno, en la vida pues pasan muchas cosas que no siempre se pueden prever, y creo que es importante apoyarse en gente que, si queréis, bueno, yo los llamo mentores, porque a veces pues te cruzas con personas que te van a ayudar eso, a hacer ciertas decisiones, a entender un poco mejor, bueno, pues cuáles son las opciones que están frente a ti. Y a veces no es fácil identificar quiénes son esos mentores, pero creo que si sentís eso, que una persona os puede ayudar frente a esos obstáculos o frente a elecciones pues como el qué estudiar o cómo tener un impacto, cómo trabajar en cierto sector o cómo empezar un proyecto, pongo un ejemplo, no sé, quiero crear una ONG, pues cómo desarrollar un poco esas ideas, apoyaos en la gente que siempre va a estar ahí para ayudaros. Puede ser vuestra familia, pueden ser compañeros, pueden ser profesores. O sea que no, una vez más, bueno, lo que decía antes, no os encerréis y apoyaos en esas personas que siempre va a haberlas para, pues en momentos de duda o en momentos más difíciles. Y por último, sí, creo que aún tengo tiempo para un último punto, un mensaje especial para, bueno, no os veo, pero me imagino que hay tanto chicas como chicos en vuestras aulas, pues para las chicas, un mensaje de mi parte, que si decidís hacer ingeniería o más allá de la ingeniería una carrera técnica, bueno, que sepáis que no siempre es fácil, porque es verdad que en la ingeniería, por ejemplo, pues hay una gran mayoría de hombres, pero sí que existimos y como podéis vernos, bueno, y a Marta y a mí, hay mujeres ingenieras, hay mujeres médicas, hay mujeres que trabajan en los sectores técnicos cada vez más,
y que bueno, el porcentaje no sea tan alto como a lo mejor querríamos, no significa que no sea posible. Pues si alguna vez os ha pasado por la cabeza pues seguir una carrera técnica o en particular estudiar ingeniería, que sepáis que, bueno, que aquí estamos y que creo que somos más fuertes, digamos, de lo que creemos, y que si queréis algo, pues que vayáis a por ello. A los chicos también se lo digo, o sea, si queréis algo, id a por ello, pero bueno, en particular mi pequeño mensaje de mujer a mujer o a mujeres, que os animéis y que nunca os dejéis, que nunca os digan que no se puede hacer, porque aquí estamos, como podéis ver, así que si nosotras podemos, vosotras también. Y vosotros también, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, y gracias por escucharnos. Espero que os haya servido. Y si tenéis alguna pregunta, bueno, dejo a Marta que... Mil gracias. Gracias, Patricia. Hasta aquí es los mensajes que os queríamos transmitir. Yo creo que los tres ponentes os han transmitido visiones diferentes, porque son tres perfiles diferentes, con trayectorias diferentes, con vivencias diferentes y miradas distintas. Con lo cual, bueno, yo lo que espero es que os haya sido enriquecedor a quienes estáis ahí al otro lado, y este es vuestro turno. Descomparto la pantalla, dejo de compartirla y, bueno, pues preguntad lo que queráis. Vamos a ver. Aquí. Marta, hay una pregunta en el chat. Ya lo veo. Acabo de abrirla, es que no lo veía compartiendo la pantalla. Alguien pregunta, si quiero trabajar en una ONG, ¿cómo se contacta con ellas? Si queréis esta la contesto yo, que no he hablado. Vale. Pues venga. Dentro del sector no lucrativo, en una ONG se puede trabajar, hay trabajo, se puede ir directamente, publican en LinkedIn como cualquier otra empresa. Al final, una ONG es una institución más y tiene los mismos canales que todo el mundo, pero hay una web específica para publicar empleo del sector no lucrativo, que es hacesfalta.org, en el que podéis ver multitud de ofertas de trabajo y de empleo, y en el que habitualmente publican muchísimas organizaciones, ¿no? Más allá de los canales habituales transversales para cualquier institución, como puede ser LinkedIn o InfoJobs. Si me permites, Marta, una postilla, yo replantearía lo primero, es decir, adelante. ¿Realmente quieres trabajar en una ONG o no? O sea, no basta con tener voluntad, hace falta aportar, tener aportación, y por lo tanto hay que prepararse para ello. Pero antiguamente, si tenías dedicarte a este tema de aspectos más sociales de la ingeniería, era una ONG la única salida. Hoy el tema ha cambiado radicalmente. Hay empresas donde se le exige que de alguna forma su impacto social se valore y se tenga en cuenta. Hay organizaciones multilaterales de financiación, etcétera. Y entonces hay todo un abanico para desarrollar la carrera profesional de lo que a ti te gusta y en lo que te has ido preparando, y que no siempre es una ONG. Por supuesto, el mundo de las ONGs estaría también abierto y sería el canal que comentaba Omar. Y si puedo añadir un pequeño comentario, creo que efectivamente a lo mejor para ayudaros en esa elección de realmente la estructura en la que quiero estar es una ONG o es una empresa dentro de la cual puedo tener acciones parecidas a las que tendría una ONG, a lo mejor lo que podéis hacer es, si os interesa, participar como voluntario en alguna ONG durante un tiempo para ver si es algo que os gusta, si el estilo de vida pues está un poco en línea con lo que queréis hacer. Yo creo que es importante probar, sobre todo ahora que tenéis tiempo para probar. Creo que es lo que hay que hacer, o sea, que animaos y, oye, si no es lo vuestro, pues siempre encontrarás otra vía, pero creo que probar es importante. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna preguntita más? Yo no veo ninguna pregunta más en el chat. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues si os parece, como además hay un colegio ya que ya ha cortado la comunicación, supongo yo, que Sí. por razones de horario, pues podemos dar por terminado esta charla. Muchas gracias, Marta, Patricia, Julio y Carlos. Y saber, o ya os lo comentaremos, tanto Antonio Arenas como yo,
la página, la dirección en donde queda grabada esta charla que habéis dado vosotros, ¿no? Pues nada más, si os parece, cortamos aquí ya la comunicación. Estupendo. Y repetir las gracias a vosotros 4 por todo el trabajo de dedicación que ha supuesto la preparación, ¿no? No solamente son los 10 o 15 minutos que habéis estado hablando y charlando con los alumnos, sino todo el tiempo que lleva de preparación para hacer esto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por, Pues, nada más. por la oportunidad. Y al Gracias. colegio y al centro Gracias a- Díez Pedro Duque también. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Buen día a todos. Adiós. Adiós. Se me ha cerrado la cámara, no puedo visualizar. Te conocemos, Antonio. Antonio. Gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.